Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a acabar con el punto 5, con lo cual ya estamos prácticamente al día de actividades todos los grupos, cuando aprendemos lo que vamos a hacer para este viernes, ¿no? Bueno, pues el punto 5 son las transformaciones económicas y los cambios sociales, ¿eh? Hemos visto ya los cambios políticos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los cambios económicos y sociales. Y después vamos a ver los cambios ideológicos, vamos a ver el humanismo. Por lo cual prácticamente pues ya vamos a ver todo lo que... prácticamente todos los cambios que hay en la edad moderna. Muy por encima, evidentemente, ¿no? Ya los veremos más profundamente, sobre todo cuando vemos en Historia de España, ¿no? En segundo de bachillerato, ¿no? Bueno, el primer punto que os pone es el crecimiento demográfico, ¿no? ¿Os acordáis la demografía, que era la ciencia que estudiaba la población? Como os dije cuando hemos dado la parte de geografía, ¿no? Entonces, bueno, pues esta época, la época del siglo, finales del siglo XV, XVI sobre todo, pues es una época de crecimiento demográfico, pero es una época de crecimiento demográfico muy lento. Es decir, el crecimiento demográfico, que es el crecimiento de la población, básicamente es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Es decir, es muy fácil, por ejemplo, hacer el crecimiento demográfico de un pueblo pequeño. Es decir, tú vas a un pueblo pequeño y dices, ¿cuánto ha crecido la población este año aquí? Bueno, tú dices, ¿cuántos han nacido? Han nacido 22. ¿Y cuántos han muerto? Pues han muerto 20. Pues ya sabes que hay 2 personas más. Ese es lo que se llama el crecimiento natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que después está el crecimiento real. El crecimiento real de la población hay que añadirle la emigración y restarle la inmigración. Pero eso ya van a ser procesos de historia contemporánea. Eso en esta época no se podía cuantificar, ¿no? Nosotros tenemos una serie de registros en la Edad Moderna que son fundamentalmente las parroquias. Las parroquias, es decir, como todo el mundo era católico, era cristiano, pues cuando te nacía un niño, pues lo inscribías en la parroquia. Cuando moría una persona mayor, pues se le hacía un funeral y en la historia parroquial pues ponía difunto en tal año y enterrado en tal sitio. Entonces ahí para la ciencia demográfica pues las parroquias han sido fundamentales, porque hasta prácticamente el siglo XIX, que están los recuentos, pues eran las parroquias las que nos lo marcaban. Bueno, cuando nosotros estudiamos la demografía a lo largo de la historia decimos que hay varios regímenes demográficos, varios tipos de demografía, como si dijéramos en cada país, ¿no? Entonces se dice que hay un régimen demográfico antiguo. Cuando se dice un régimen demográfico antiguo, el régimen demográfico antiguo es cuando hay mucha natalidad y mucha mortalidad, es decir, nacen muchos niños pero muere mucha gente. Después se dice que hay un régimen demográfico de transición cuando hay mucha natalidad pero baja la mortalidad, con lo cual la población crece muchísimo. Y después se dice que tenemos un régimen demográfico moderno cuando hay muy poca natalidad y también relativamente poca mortalidad, aunque la mortalidad va creciendo porque hay muchos ancianos, que es el régimen que tenemos nosotros ahora, ¿no? En el mundo. Esto lo tuvisteis que ver el año pasado en demografía, por lo menos mis alumnos de segundo de la ESO lo han visto. Entonces, el régimen demográfico que había en esta época era el régimen demográfico antiguo, es decir, había mucha natalidad y mucha mortalidad. La gente tenía muchos hijos, pero a lo mejor, pues que te digo yo, pues un matrimonio normal pues podía tener 8, 9, 10 hijos, pero a lo mejor sobrevivían 2. Y de esos 2, además, pues uno pues a lo mejor moría con 20 años en una guerra o en una epidemia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Pues que se da, sobre todo finales del siglo XV y el siglo XVI, una época de buenas cosechas, una época de ausencia de grandes epidemias. La última gran epidemia va a ser la de 1348, la de la peste, pero que realmente, por ejemplo, a reinos como Aragón y parte de Italia llegó en el siglo XV. Bueno, pues ya en la segunda mitad del siglo XV y en el siglo XVI, bueno, pues no hay grandes epidemias, ¿no? Grandes pandemias, ¿no? Como lo que tenemos ahora, ¿no? Ten en cuenta que no tenían los medios que había ahora, ¿no? Entonces, ¿hay un crecimiento demográfico? Bueno, sí. Nace mucha gente, muere mucha gente, pero muere un poquito de menos gente, con lo cual el crecimiento, es decir, Europa va creciendo en población, ¿vale? Entonces el crecimiento demográfico lento. Y después una época de progreso económico. La agricultura sigue siendo un sector fundamental, pero al ser época de buenas cosechas y además incluso de una
que se dice una benignidad del clima, es decir, el siglo XVI fue una época de un clima realmente benigno, o sea que no hubo ni épocas de grandes fríos, ni épocas de grandes inundaciones y tal. Entonces, bueno, pues evidentemente la agricultura seguía siendo un sector fundamental y fue más productiva. Destaca también el sector de la artesanía, lo que van a ser los futuros artesanos, la burguesía, ¿no? Bueno, la artesanía, como vosotros sabéis, en la Edad Media se va desarrollando a partir del siglo XIII y se desarrollan los gremios. ¿Acordáis lo que eran los gremios? Aquellas asociaciones profesionales que tenían, bueno, pues un maestro, un oficial y un aprendiz, y bueno, pues regulaban la producción de todos los productos, ¿no? Es decir, por ejemplo, había un gremio de zapateros, ¿no? Bueno, pues regulaba cuántos zapatos se producían en la ciudad, qué calidad tenían que tener, etcétera, ¿no? Bueno, pues los gremios van perdiendo poco a poco importancia. Van a seguir teniendo mucha importancia. Los gremios van a ser suprimidos en España son suprimidos en el año 1812, con la Constitución del 12. O sea que, fijaos lo que duran los gremios en España. Y todavía hay algunos sectores profesionales que son gremiales. Eso ya lo explicaremos cuando estemos cara a cara en clase. Y los gremios van perdiendo importancia y se le va dando importancia a un sistema que se va a implantar en Europa que se llama el Domestic System. ¿En qué consistía el Domestic System? Muy fácil. Como la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y la agricultura muchas veces no daba para vivir, los comerciantes compraban la materia prima, por ejemplo, compraban la lana y tal, y la llevaban a los pueblos, a las pequeñas aldeas, y les decían a los agricultores y a las mujeres de los agricultores: oye, mira, trabaja tú en tu casa esto, yo lo recojo y te pago. Entonces, bueno, pues era una forma de burlar a los gremios, porque era como si fuera un trabajo ilegal, porque se trabajaba en casa, y sobre todo directo, ¿no? Hoy diríamos que era dinero negro, porque claro, el comerciante llegaba con la lana, por ejemplo, llegaba a la casa del agricultor y decía: oye, mira, toma esta lana y hazme 10 chalecos. Y yo te voy a dar por cada chaleco, que te digo yo, pues no sé, ¿no? Un maravedí o 5 maravedíes, ¿no? Que era la moneda de aquella época, o 5 reales, ¿no? Entonces el agricultor le venía muy bien, porque el agricultor muchas veces pues había días que no trabajaba por la inclemencia del tiempo, había épocas que había menos cosecha y se trabajaba menos, o incluso su mujer podía trabajar. Claro, ¿esto qué hizo? Que los propios comerciantes burlaran a los gremios, que los gremios eran los encargados de fabricar las cosas. Entonces, se burla a los gremios, con lo cual los comerciantes tienen mucho más dinero. Por eso el comercio va a ser una actividad tan importante. Fundamentalmente por varias razones. Primero, porque los comerciantes se van a enriquecer gracias al Domestic System y a todo el comercio. Y después porque, lo que os explica ahí, ¿no? Hay nuevas rutas, se abren rutas nuevas hacia América, hacia las Indias. Los portugueses han doblado el Cabo de Buena Esperanza en África y ya llegan también a la India por ahí. Hay nuevos productos que no se conocían: el café, el cacao, la patata. Es decir, que van a invadir Europa y que además van a cambiar la dieta europea. Hay nuevos puertos. Lisboa y Sevilla se convierten en dos puertos importantísimos, porque son puertos atlánticos. Hasta ese momento los puertos más importantes, por ejemplo en la península ibérica o en Francia, eran puertos mediterráneos: Marsella, Barcelona, Valencia. Ahora no, ahora van a cobrar importancia los puertos atlánticos, es decir, aquellos que miran hacia América, ¿no? Y por supuesto va a surgir ese capitalismo comercial, que es esa potencia económica que tienen los comerciantes, ¿no? Gracias al Domestic System, gracias a todo esto que hemos dicho, y por supuesto a la invención, bueno, de la banca. La banca existe ya desde la Edad Media, pero la banca se va a desarrollar mucho, porque se va a convertir en un agente económico. Es decir, la banca ya no solo va a servir para guardar el dinero, sino que va a influir y va a intervenir en la economía, y además va a crear determinados instrumentos muy cómodos para el desarrollo de la economía: el cheque, el pagaré, en fin. Bueno, y en cuanto a los cambios sociales, bueno, pues hay que decir que la sociedad no cambió mucho, porque pasó de una época feudal a la época de la monarquía autoritaria, pero si te metes ya dentro de la propia sociedad, los cambios no fueron tan profundos. De hecho, seguía siendo una sociedad estamental. Los estamentos, ¿acordáis? Los estamentos eran como las clases sociales, pero cerrados por nacimiento. Es decir, uno nacía noble y moría noble. Uno nacía del pueblo campesino y moría campesino. Ya podía tener el dinero que tuviera, que al final era del tercer estado, del estado llano. Entonces eran 3 estamentos. Los 2 de arriba eran los privilegiados, nobleza y clero. Nobleza y clero, la nobleza, los nobles, los aristócratas, los que estaban cerca del rey, los que tenían tierra.
Y el clero, bueno, pues los miembros de la iglesia, que ahí había un clero regular y un clero secular. El clero regular era el de las órdenes religiosas y el secular era el de las parroquias, ¿no? Bueno, eran privilegiados. ¿Qué significa privilegiado, estamento privilegiado? Pues privilegiado viene de privilegis, de ley privada. Es decir, de que ellos no les juzgaban los mismos tribunales que al resto del pueblo. El resto del pueblo, la burguesía, el campesinado y tal, eso era el tercer estado, eso era el pueblo, que tenían sus tribunales, sus leyes, sus obligaciones. Ellos tenían leyes propias de ellos, leyes privadas, y eso se llama privilegio. De ahí viene la palabra privilegio. Bueno, evidentemente se va a desarrollar muchísimo la burguesía dentro del tercer estado, o sea, fuera de la nobleza y el clero, surgirá la burguesía, que además pues, va a tener un desarrollo muy importante porque por todo lo que hemos dicho aquí, ¿no? Porque los comerciantes integran esa burguesía, los artesanos, y las ciudades se van a desarrollar y van a ser pues cuna de esa burguesía, ¿no? Y por último el campesinado, ¿no? El campesinado sigue existiendo, sigue siendo un sector importantísimo de la sociedad, el mayoritario, ¿por qué? Pues por lo que hemos dicho aquí, que la agricultura sigue siendo el sector fundamental, es decir, es que la agricultura va a ser el sector fundamental de Europa hasta el siglo XIX. Entonces, evidentemente hay muchísimo campesinado. Pero sí es verdad que el campesinado mejoró sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque como desapareció el feudalismo y con el feudalismo desaparece el sistema de la servidumbre, pues el campesinado era más libre, es decir, no estaba atado a la tierra, sino que se podía mover de un sitio a otro, si quería, si quería. Además, se dio muchos casos de campesinado, de pequeño campesinado propietario. Pero eso en Occidente. En Oriente, en lo que es la Europa Oriental, lo que es Polonia, Rusia y tal, la servidumbre siguió existiendo hasta el siglo XIX prácticamente. Bueno, ¿qué actividades vamos a hacer para el viernes? Es decir, estamos a martes, hoy era el último día para entregar las actividades que mandamos el viernes, pues ahora mandamos actividades para el viernes. Mirad, tercero C tienen que hacer las actividades 1 y 2 de la página 20 y la actividad 2 de la página 22. Y tercero A, tercero B y tercero D tienen que hacer las actividades 1, 2 y 3 de la página 20. 1, 2 y 3 de las páginas 22, 23. ¿Vale? Vosotros diréis, ¿por qué tercero C tiene menos actividades? Porque a tercero C le mandé yo actividades el último día. De hecho, la última clase que di presencial con vosotros fue a tercero C. Entonces, claro, pues como nos dijeron que se cortaba la clase, pues le mandé una batería de actividades, ¿no? Entonces, ahora ya estamos puestos al día todos. Bueno, perdón, otra cuestión que os quería comentar. Esta tarde voy a convocar a un tercero a dar una clase virtual con un programa que se llama Zoom. Lo voy a hacer ahora por toda la información que os estoy dando ahora, las actividades y tal. Os voy a mandar un correo electrónico ahora mismo. Entonces, y esta tarde quiero convocarlos a las 7:30 para dar una clase virtual de 20 minutos y hacer una prueba. Si va bien, las ponemos y ponemos por lo menos una clase virtual de media horita a cada grupo una vez a la semana. Aparte de los vídeos que yo os mande y de las actividades, pues que nos veamos, ¿no? Hombre, porque me gustaría hacerlo. He elegido el tercero B, porque es el grupo que tengo todos los correos electrónicos, creo que los tengo todos bien, y entonces nunca me ha dado ningún error ni nada. Entonces, quiero hacerlo a ver cómo sale. Incluso podemos hacer una clase virtual todos los terceros cuando estemos todos a la vez, ¿no? Lo vamos a hacer con un programa que se llama Zoom, que estuve todo el viernes, este viernes pasado, estuve toda la mañana empapándome de tutoriales sobre cómo se manejaba el Zoom, ¿no? En fin, creo que más o menos ya lo sé manejar y vamos a hacer esta tarde la prueba. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo y ya sabéis, las actividades para el viernes, poco a poco. Por cierto, si hay alguna duda, como siempre, ponéis un correo electrónico o lo que sea, ¿vale? Yo todo esto os lo voy a mandar ahora por correo electrónico. Venga, un saludo.